Bien chicos, buenos días. Hoy comenzamos con esta clase de lenguaje de programación. El día de hoy y durante esta semana vamos a seguir revisando los ejercicios que estaban en la guía de UML. Y ya habíamos visto una nueva versión, que es la que estamos viendo, del problema del Battle Chip. ¿Ya? Entonces, ya habíamos hecho, en este caso, el diagrama de casos de uso, habíamos hecho el de secuencia, que es el que tengo acá, habíamos hecho toda esta línea y cómo se realizaba, y obviamente no se hizo toda la línea, pues esto era la idea de cómo se tenía que realizar. Y hoy día nos vamos a centrar en realizar el diagrama de casos de clases, porque eso va a ser lo más importante en este caso que vamos a tener que realizar. Entonces nos vamos a centrar en eso. Ya, entonces vamos a guardar esto como ejercicio Tenglo y aquí le vamos a poner clases. Bien, aquí entonces vamos a poder modificar. Eliminamos todo simplemente. A ver si me deja. Eso. Chao. Y acá vamos a poder escoger, en este caso, el diagrama de UML class. ¿Ya? Con esto nos va a servir para poder generar estos diagramas. Bien, entonces, dentro de este problema teníamos varias personas o varios elementos que nos podrían servir. ¿Qué es lo que vamos a realizar acá? ¿Cuál vendría siendo la primera clase que podríamos El jugador, realizar? Muy bien. Vamos a tener el jugador. ¿Qué otra clase vamos a necesitar? el registrarse o iniciar sesión. Ya, pero es que ahí hay cosas que tienen que modificar porque, por ejemplo, la clase, la clase es un objeto y iniciar sesión es un objeto. Entonces tendríamos que ver qué es lo que... Que van. Claro, porque mm, por ejemplo un jugador, yo puedo decir que tengo al chanchito, que vendría siendo un jugador, y a negro, que vendría siendo otro jugador. Ya tengo objetos, o sea, objetos de tipo jugador. Ahora, ¿cómo yo digo que tengo un objeto de tipo autenticarse o autentificarse? ¿Ya? No tiene sentido. En ese caso es más una acción, o sea que es un método, más que un objeto. ¿Se dan mm, cuenta? Ahora yo podría tener, por ejemplo, un objeto sesión. Por ejemplo, yo podría decir que un jugador puede tener una sesión eh, asociada a él. Pero no sé, ¿saldrá cuenta? ¿No saldrá cuenta? Yo creo que no, no por ahora. O sí, igual podría ser. Vamos a colocar aquí sesión, ya que lo colocaron. Sesión lo vamos a dejar como clase. ¿Qué es lo que van a tener acá la sesión? Una vez que se autentifique, nosotros vamos a poder registrar aquí cuando se autenticó, por ejemplo. Desde qué dispositivo. Todos los metadatos que a veces sirven en algunos videojuegos. Ya, ¿qué otra cosa vamos a dejar acá? ¿Qué otra clase necesitamos? Volvamos a leer el enunciado. Dice, la compañía Puerto Juego desea desarrollar un videojuego para teléfonos móviles donde participan dos jugadores. Ya tenemos los jugadores. Cada uno con su propia terminal. ¿Ya? Es decir, que cada uno desde su propio celular. Considera la siguiente interacción en el juego. Uno, cada jugador que desea jugar entra a una sala de espera hasta que el sistema asigne a otro jugador. El sistema le crea una nueva partida e ingresa a ambos jugadores seleccionados. Y aquí tenemos la primera parte. ¿Qué cosa podría ser aquí un objeto o una clase que una deberíamos sala de considerar? espera. Ya, podríamos dejar la sala de espera. Podríamos ver aquí el tema de la sala de espera. Sala espera. ¿Qué más deberíamos considerar de acá? ¿Qué más deberíamos considerar? La clase partida. La partida.
¿Por qué? Porque van a haber distintas partidas con distintos jugadores aleatoriamente. Partida. Pero fue una pregunta Dígame. también. Habría. O sea, tendría que haber jugador 1 y jugador 2 como Pero que ahí está la diferencia. La clase jugador y jugador uno y jugador 2, ¿qué No vendría se siendo? diferencian. Ah, ya. La instancia. Es la instancia, es el objeto que se crea en base a ese jugador. Bien, veamos acá. Siguiente. Cuando dos jugadores desean jugar, uno de ellos crea una nueva partida e invita a otro jugador, por nombre de usuario, para que se conecte. Aquí nos damos cuenta que en la clase jugador va a haber al menos algo que nos diga nombre, ¿ya? Un atributo que se llame nombre del usuario. El objetivo del juego es manejar un bote por el canal Tenglo y disparar al contrario hasta hundirlo. Si uno de los dos jugadores acierta en 3 oportunidades al bote contrario, gana la partida y termina. Ya, aquí, en este, ¿qué podríamos rescatar de este párrafo? No sé, una clase de cómo ganar o objetivo. Ya ha parecido, pero aquí hay algo como más Mm, básico. El objetivo del juego es manejar bote. un bote. Ya, un bote va a ser una clase porque vamos a tener nosotros que el jugador se va a asociar con la partida a través de este bote, que va a ser en realidad lo que nosotros vamos a definir. Bote. Y aquí dice que si acierta en 3 oportunidades, al contrario, gana la partida y termina. Ya, estos van a ser los métodos que van a verificar si es que la partida eh, hasta que termine en realidad. Van verificando si es que esto se va cumpliendo. Ya, si uno de los jugadores deja la partida o se pierde la conexión, la partida termina automáticamente y da por ganador al jugador aún conectado. Ya hasta ahí creo que no hay nada nuevo. Es un método nomás. Es necesario conocer los perfiles de usuarios que tiene cada uno, su información y estadísticas de juegos anteriores. Ya que es súper importante, aquí hay asociadas estadísticas. Con el fin de realizar el procedimiento de selección y asignación de jugadores. El juego solamente soporta a 2 jugadores en modalidad 1 contra 1. La información de cada partida y de las estadísticas de los jugadores es almacenada una vez termina la partida. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más tiene asociado un jugador? Un perfil. Ya, pero la Pero el clase perfil jugador es su iría perfil. Tiene la en información propia del jugador. ¿Pero qué más necesitamos? la estadística de juego. La estadística. Entonces esto va a ser, en este caso, otro de los... Estadística. Eso va a ser otra de las clases. Entonces, ahora vamos a tener que hacer la conexión entre todos estos elementos. ¿Cómo se relacionan entre cada uno de ellos? Tenemos un jugador que se relaciona con una sesión. Una sesión, vamos a dejar aquí el tema de las notas. Vamos a dejarla acá arriba. Tengo aquí más o menos el trackpad, así que se me pega de repente. Ya, observación. En este caso vamos a decir que la sesión representa los datos de conexión al juego. ¿Ya? Cada vez que se conecta al juego, nosotros guardamos la información. Por ejemplo, cuánto tiempo, desde qué dispositivo, por ejemplo. Entonces vamos a ir por cada uno de estos. Veamos acá que, teniendo en cuenta eso, un jugador se conecta a una sesión. Vamos a decir que se conecta. Se conecta a una sesión. ¿Cuántas sesiones? O sea, la sesión, ¿a cuántos jugadores pertenece? Más de uno. Una sesión, digamos que es un jugador,
Sesión representa los datos de conexión al juego de un jugador. Aquí le vamos a colocar que es de un jugador. De un jugador. Volvamos acá a la pregunta. Una sesión, ¿a cuántos jugadores pertenece? Uno. A uno solo. Ya, explícitamente a uno solo. Un jugador, ¿cuántas sesiones puede comenzar? Una sola. Más de una, porque no dice que ¿Eso ahora se refiere al mismo tiempo o se refiere a...? Es que aquí, fíjate, ya, pensemos que al mismo tiempo. Al mismo tiempo debería ser, ¿o no? Si yo me conecto desde dos partes, ¿debería Sí, soportar? pues dos celulares puede tener dos. Son dos jugadores diferentes, pues, sí, tienen decisiones diferentes. Sí, pero el mismo jugador. Pero ahora veámoslo desde el otro lado. Un jugador se conecta a una sesión. ¿Cuántas sesiones puede tener un jugador? Una. Una sola a la vez, ¿cierto? Pero después puede seguir teniendo más. Sí. Entonces esto es acumulable. Entonces aquí los objetos, esto va a ser entre 0 y muchos. Porque yo le estoy diciendo que un jugador puede tener muchas sesiones abiertas. ¿Ya? Bueno, que igual. Sí, no, sí está bien así. Ya. Veamos la siguiente parte, que es la sala de espera. Después viene las estadísticas. El bote. Oye, todo se conectó con el jugador. La estadística. Tendrían que ir al final. El bote acá. Y la partida. Bien, el jugador con la sala de espera. ¿Cómo se crea esto? ¿Cómo se relaciona esto? ¿Es de esta manera o es de esta otra manera? Recuerden que esto es agregación y esto es composición. La sala de espera, pensemos de esta manera. La sala de espera existe aunque no haya ningún jugador. En el No. juego. En el juego, sí. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Ya, existe desde antes. Entonces, esto no necesariamente tiene que ser... tiene que... No necesariamente va a tener compuesto, en este caso, jugador. Porque no es necesario que exista un jugador para crearla. Entonces yo puedo crear una sala sin ningún jugador. Por lo tanto, en base a esa simple definición, yo puedo decir que un jugador se agrega a una sala de espera, que es lo que estábamos hablando delante en este caso, de este jugador. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, un array list de jugadores, de objetos de tipo jugador. Y de alguna manera vamos a sortearlo o los van a invitar para salir de esa sala de espera y entrar a la partida, ¿cierto? Esa vendría siendo la conclusión. Entonces, un jugador se agrega a la sala de espera. Después vamos a completar esta parte. Ahora veamos con la partida. ¿Cómo vendría siendo la partida? Existe... Tiene que haber ¿Qué tiene que haber? dos jugadores. Dos jugadores. O sea, una partida no se puede crear si es que no hay dos jugadores. ¿Cierto? Ya, esa conclusión nos viene a decir de que esto es una composición. Porque en este caso se necesita, para que tenga propósito esta partida, se necesita de que existan estos jugadores. ¿Ya? Y aquí va a haber una array list, y en este caso, no, ni siquiera va a haber una array list, va a haber un jugador 1 y un jugador 2, que es lo que hablaban delante. O sea, esto va a existir acá adentro. Nosotros acá en partida, por ejemplo, lo vamos a agregar de inmediato para que tenga sentido. Vamos a decir que, por ejemplo, vamos a tener
el ID de la partida. Vamos a decir que esto va a ser un string, por ejemplo. Y que vamos a tener al jugador, al player 1, ¿no? Player 1, que va a ser de tipo jugador. Y al player 2, que va a ser de tipo jugador. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, ahora recién estoy haciendo esta parte que es como la de la jugabilidad o la expresión del juego, ¿ya? Mientras que acá en la sala de espera, yo no tengo explícitamente esta forma. De hecho, yo aquí tengo, como les mencionaba, el ID de la sala de espera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quizá yo puedo tener aquí una región de la sala de espera. Entonces quizá puede ser por tipo de usuario, por región geográfica. Y aquí podemos tener una array list. En este caso vamos a decir que van a hacerlo... ¿cómo se llaman los jugadores que están esperando en los videojuegos? En cola, no sé, eh, ¿Sí? ¿están esperando en cola? Ya. ¿Qué, güey? Qué wea. En so- La queue, ¿ya? Queue. Y vamos a decir que esto va a ser un array, un array list de, en este caso le vamos a poner que es de tipo jugador, que se le va a ir agregando y quitando de este array list. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos diferencia de inmediato en la forma en que se plantea el ejercicio, porque aquí, si se dan cuenta nuevamente, tenemos esta lista donde vemos que existe esta agregación. O sea, yo le voy agregando jugadores, pero así también como le voy agregando, puedo ir quitándole jugadores. Pero en el caso de la partida, para comenzar una partida necesito explícitamente dos jugadores. Tienen que estar estos elementos, dos jugadores. Y para terminar la partida, basta con que alguno de ellos se salga de la partida para que se termine. Que es lo que estábamos explicando en esta parte, que es si uno de los jugadores pierde la conexión. Entonces aquí en el código se ve reflejado lo que estábamos conversando. Ya. ¿Qué más? Tenemos aquí el bote. ¿Cómo se conecta esto con el bote? Aquí nosotros podemos decir, bueno, lo vamos a hacer no a través de jugador, sino que a través de partida. Vamos a decir que en este caso vamos a tener una parte de composición donde podemos decir de que no, en este caso, ay no, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, me equivoqué. Espérame espero que no se pierda la conexión. Uh, Y ahora sí, volví, me asusté. Ya no, vamos a tener que hacerlo desde acá entonces. Vamos a tener acá los botes y vamos a tener acá munición. Entonces vamos a decir que en este caso vamos a utilizar uno de estos. Vamos a decir que un jugador va a tener asociado un bote. Y en este caso va a ser tiene o sea, un bote pertenece es uno a uno. Y en este caso la munición también le pertenece al jugador. Y vamos a decir que el jugador también tiene, en este caso, estas municiones. Entonces vamos a decir que esto también es uno a uno. O sea, en realidad no es uno a uno porque
Un jugador, o sea, las municiones pertenecen a un jugador, pero el jugador puede tener ¿cuántas municiones? O sea, Una tiene o que más. pegar 3 veces, pues. Sí, pues Así tiene que mucho. mínimo 3 debería tener. Ya. No, No, Eso era tiene mucho. mucho. Eso era Sí, mucho, pues. pues si va, Si falla el pete. claro. Muy bien, justamente eso. Y ahora, estas a su vez se asocian a la partida. Ya, que en este caso vamos a utilizar esta misma. Vamos a decir que en este caso, en la partida se asocian, se enfrentan. Aquí le vamos a decir que son dos botes en una partida, que es justamente lo que estábamos viendo. ¿Ya? Dos botes, o sea, una partida se enfrentan dos botes y el bote se enfrenta en una partida. Y la munición aquí pueden ser mucho, entonces aquí vamos a decir que las municiones en este caso se enfrentan en una partida, pero son muchas, entonces esto va a ser 0 a muchos. Pues justamente por el mismo caso de que estas son muchas municiones que se van creando. ¿Ya? Entonces yo acá le entrego más parámetros para poder participar. Y esta... y aquí lo vamos a dejar un poco más acá. Vamos a crear, en este caso, una nueva asociación. Y vamos a decir de que un jugador tiene asociada... o sea, una estadística está asociada a un jugador y el jugador tiene 0 o muchas estadísticas. Estadísticas que también se asocian desde la partida. Entonces, una estadística va a ser perteneciente a una partida y una partida puede tener, en este caso, siempre va a ser una estadística. ¿Ya? Va creándola uno a uno, porque esto va a ser para el usuario. Y aquí tenemos una versión simple de lo que necesitamos. Ahora la vamos a completar con más información. Entonces vamos a decir que el jugador. Ya, partamos. ¿Qué información necesita el jugador? ¿Cómo? ¿Qué Una necesitas? Sí, región, pues. ¿Perdón? una ID, Ya. Un ID. Le vamos a decir que esto va a ser un entero. ¿Qué más necesita? una región, Ya, vamos a decir que esto tiene región también. Como le habíamos puesto arriba, región. El Vamos a decir nick. que esto va a ser un string. El nickname. Nickname que va a ser ¿de qué tipo? el string. String. Un String. string. ¿Qué más? Mm, Igual debería tener estadística, pero eso lo hacemos para estadística, lo hacemos aquí. Es que lo podemos hacer acá. Acá para que se asocie. En este caso deberíamos decir que vamos a tener una lista. Vamos a decir que tenemos una array list. Array list de estadísticas. Entonces va a ser de tipo estadística. ¿Ya? Aquí le vamos a decir que estas van a ser las partidas. O info partidas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto creo que se coloca al revés, así que info partidas y eso va a ser así. Bien, ¿qué más? ¿Qué más información? No me acuerdo aquí abajo, profe. Ya, ¿qué va después de esta sección? Teníamos acá los atributos y luego vienen los Métodos. métodos. Muy bien. Entonces acá vamos a partir trabajando con esto.
El primer método siempre va a ser el constructor, que va a ser el jugador. Luego vamos a tener los getter y los setter. Acá los vamos a omitir solamente para que podamos completar los otros tipos de métodos. Ya, ¿qué métodos vamos a realizar acá? Sesión. El iniciar sesión. Iniciar sesión. Iniciar sesión, esto implica que también vamos a tener asociado un montón de sesiones. Entonces aquí nuevamente vamos a necesitar la info de las sesiones. Entonces vamos a tener asociada acá en este array list de sesión. ¿Qué más vamos a realizar acá? Para tener muchas sesiones no necesitaremos una contraseña igual dentro del jugador. Muy bien. Vamos a tener aquí una password. Y esto va a ser un string. ¿Qué más necesitaríamos? No sé si esto influye, o sea, es más que nada estético, pero por ejemplo, en el caso de, no sé, si hay distintos tipos de bote, configurar el bote o la munición. Ya, No sé, igual puede sí, ser. Ya que tenemos asociado aquí un bote, podemos decir que podemos configurar bote y podemos adquirir munición, por ejemplo. ¿Qué más podríamos realizar acá? eh, jugar. O La sea, búsqueda, Jugar la búsqueda podría de ser partida. iniciar juego o búsqueda de partida. Iniciar juego, una, y el otro búsqueda de partida. Le escribe búsqueda, partida. Entonces aquí, si se dan cuenta con esta, en el caso de configurar bote, bien, nos centramos en ver si es que podemos añadirlo, o quitarle cosas al bote, adquirir munición, si es que compramos o tenemos disponible más munición. Iniciar juego, si es que queremos iniciar la partida e invitar a un jugador. Y búsqueda de partida, que vamos a la sala de espera, a esperar que alguien más nos invite. O que el mismo sistema los, los que... ¿Qué más podríamos ver? ¿Qué más podríamos realizar? ¿Qué más podríamos realizar? ¿Cómo se juega? ¿Qué tienen que hacer para jugar? Agarrarse a piña. ¿Qué dice acá? Manejar. Un bote, fuera del control y hundirlo. Y aquí podemos hacerlo de dos maneras, porque el objetivo del juego es manejar un bote, ya eso podríamos hacerlo ¿dónde? ¿El jugador va a manejar el bote o en el bote vamos a poder maniobrar el objeto? Yo creo que quizá en el objeto bote, en la clase bote, podemos añadir esto de manejar. Por manejar la vida del botecilla. Y disparar. Disparar también es un... Ah, sí, después proviene del bote. también proviene del bote. Ya, entonces lo vamos a hacer desde acá. Entonces vamos a decir... Entonces quizá aquí no es necesariamente... Buen cálculo, porque aquí quizá no es necesariamente del bote, o sea, del
El jugador, del sino del jugador, bote. sino del bote. Entonces la munición no pertenece al jugador, pertenece al bote. Igual bien porque, y no afecta arriba, porque de esta manera lo que estamos haciendo es que el bote en sí, cuando tú lo mejoras, también puede mejorar la calidad o el tipo de munición. Y cuando adquieres munición, estás también mejorando el bote. Puede ser. Lo estás haciendo de esta manera. Ya, vamos aquí entonces, ya no vamos a agregar más. Bueno, vamos a decir que vamos a jugar, pero en realidad vamos a estar acá adentro. Y acá, en bote, bueno, antes del bote, terminemos esto de la sesión. Veamos el tema de la sesión, vamos por partes. ¿Qué información va a ir dentro de la sesión? La información, o sea, Ya, el nickname y password, ¿no? vamos a tener el ID de la sesión, vamos a decir que va a ser un entero. Vamos a tener acá eh, una marca de tiempo. Esto se llama timestamp. Una marca de tiempo que va a ser tipo date, cuando inicia sesión. Y vamos a decir el dispositivo. Este va a ser device. Y aquí le vamos a dar un string. Aquí vamos a generar entonces aquí la sesión. Y con eso lo vamos a dejar por ahora. Por ejemplo, aquí, si es que tuviésemos el tema de que un mismo jugador quisiese ingresar dos veces al juego al mismo tiempo, con esto de la sesión podríamos verificar de que existen dos y no es solamente uno. Entonces podríamos decir aquí eh, verificar jugador, por ejemplo. Y aquí podemos dejar aquí asumido que vamos a tener al jugador. Vamos a tener aquí el player, que va a ser el jugador, de tipo jugador. Entonces podemos verificar de que ya no hay información ya en el sistema. Ya, lo vamos a hacer ahí. Bien, la sala de espera. ¿Cómo hacemos la sala de espera? Tenemos esto. Vamos a crear en este caso el constructor, sala de espera. ¿Y qué más vamos a realizar? ¿Qué cosas se hacen en la sala de espera? Esperar. Ya, pero aparte de esperar, Se podrán revisar los perfiles o buscar jugadores. vamos a poner aquí revisar perfiles. Revisar perfiles. ¿Qué más podríamos hacer? Comprar comprar barquito o skin del barquito Sí, pero eso se hace dentro del jugador. dentro del jugador. Mm. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el objetivo de la sala de espera? Hacer tiempo, entre comillas, Ya, para. para jugar. ¿Comparar las estadísticas de los jugadores o no? Ya, podría Es que se ser. supone que estaba en Es que- sala de espera, Sí, porque pero creo Pero que es que si esa uno es busca antes partidas, se supone que de... te comparan. sí, pues te van colocando según el elo. Pero me refiero de que eso ocurre justo antes de la partida, como ustedes dicen, pero no es en sala de espera. Digamos que está la sala de espera, como la cola, como la Kewa dijimos. Ah, Y la después cola, ya... la cola es donde te comparan, creo, pues, y después la sala de espera ya te tienen mezclado con los otros petes. Ahí está, pues. Ya, pero pensemos que estás en la sala de espera. Se supone que estás esperando que alguien más te invite. En este caso. ¿Cuál va a ser la única opción que tiene la sala de espera? Cuando, Invitar. no, volvamos acá. Aquí dice que en esta parte, cuando un jugador desea jugar, entra a una sala de espera, ¿cierto? Hasta que el sistema le asigne otro jugador.
¿Qué es lo que va a hacer la sala de espera entonces? Asignarte un jugador. Asignar. Entonces aquí lo que va a hacer, vamos a tener aquí que va a asignar jugadores. Jugadores aleatorios. Aleatorios. Sí, aleatorios. Ah, copié esto. Y con esto va a generar la partida. Para poder iniciar la partida en este caso, lo que hace es que crea una de estas partidas con los jugadores que él asignó. ¿Ya? Esa es la idea de esta parte. Ya, con eso la podemos dejar hasta ahí. Bien, vamos ahora a la partida. ¿Qué es lo que hace la partida? ¿Qué es lo que hace la partida? Junta a los dos jugadores de la sala de espera. ¿Ya? Ya, pero aquí se supone que para crear una partida tiene tiene que tener ya los dos jugadores. Entonces aquí ya existen, ya están. Jugador uno y jugador 2 ya están. Aquí también podríamos decir que podríamos invitar, por ejemplo. Invitar jugador. Cuando hablábamos de que un usuario puede invitar a otro jugador por su nombre. ¿Qué más se puede hacer acá? Cuando ya estáis en partida, en varios juegos, como que apretáis tabulador y te aparece la tabla de puntuaciones. Esto, no sé si hay ya una tabla de puntuaciones en este Veamos juego. aquí, ver puntuación. Ahora, cómo se ve es otra cosa, pero al menos existe la forma. ¿Qué más podríamos hacer acá? Declarar ganador. ¿Eso se vería en la partida? Podríamos aquí decir si es que vamos a tener un verificar ganador. ¿Qué más? Em, Terminar partida. Terminar A veces lo partida. veríamos con verificar ganador. Pero dejémoslo aparte. Terminar partida. Terminar partida. ¿Qué más deberíamos tener? Aparte de eso. Verifica ganador. Ya Ya lo tenemos aquí. descargamos, por loco. Ya está acá. Ay, todavía no cumple. ¿Qué más? Pensemos que ya terminamos la partida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar estadísticas. No sé cómo llamarlo. Almacenar estadísticas. Vamos a colocar. Almacenar estadísticas. Entonces acá lo que hacemos es crear este objeto estadística y asociárselo al jugador. ¿Ya? Ya que tenemos aquí los jugadores ya listos. Bien, tenemos esta parte, pero todavía no hemos hecho la parte de la jugabilidad. Vamos entonces aquí a la parte del bote. ¿Qué es lo que es un bote? Un vehículo. En los atributos del bote tiene un color y esas cosas, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a la parte más gráfica. Entonces aquí vamos a poner color ya que lo estamos colocando aquí y le vamos a decir que esto va a ser. No, ¿qué dice? Se murió. El... No, algo. Sí, está bien. ¿Qué? No, como asusté, güey.
Ahí igual iría el tema de, no sé, pues si le mete más plata, su skincita ahí. Ya vamos a poner aquí skin. Apariencia. Ahí. Apariencia ya, apariencia. Esto va a ser una string porque al final de cuentas va a ser una plantilla que va a ocupar. Pero antes, más importante, ¿qué es lo que tiene un bote? O cualquier objeto en Vidas. realidad. Movimiento. Ah, muy Ya el bien. movimiento sí. Vayamos por el lado del movimiento. ¿Qué necesito para tener un movimiento? ¿Cómo? Me perdí. ¿Qué Sí. necesito para tener movimiento? ¿Controles o no? Sí, podrían ser controles, pero a ver. Veámonos aquí, tratamos de diseñar un jueguito como aparte. A 2 FPS. Ojo. Este nuevo país. Sí, no, El Paint Premium. Sí. ya, pensemos que tenemos el juego, pensemos que aquí tenemos la partida. Aquí deberíamos decir también que la partida tiene un canvas. Por ejemplo, esto va a ser No, bro. nuestro No, canvas que, donde vamos a jugar. Recuerden que este canvas va a ser, en este caso, un plano cartesiano, que es 2D. ¿Ya? 2D, que es una D, créanme. Ya. Entonces, esto significa Ok. que aquí vamos a tener un punto, el de acá, el 0, 0. Y para poder jugar, los botes, ¿cómo deberían tener? ¿Qué deberían tener? Ah, Posición. coordenada. Una Coordenada. coordenada. Entonces yo debería tener, por ejemplo, acá, por ejemplo, el bote A va a estar aquí y aquí voy a tener su punto. Y acá voy a tener el otro bote, que va a ser el bote B, y aquí va a tener el punto. Entonces claramente necesito una coordenada. Y la coordenada, ¿qué va a tener? Aleatoriedad. No, pero Eje. ¿qué se compone una coordenada? ¿De qué se compone? Ah, del Del eje. eje. Del X eje y X, Y. X. Ya, eso necesitamos entonces. Ya, ahora, pum. Vamos entonces al bote y decimos que vamos a tener un double. Bueno, va a ser un X, que va a ser double. Y vamos a tener un Y, que va a ser double. ¿Ya? Eso nos va a dar, en este caso, la forma. De hecho, aquí también podríamos decir imagen, si es que vamos a utilizar alguna imagen encima. ¿Ya? Pero lo importante aquí es la coordenada, justamente esto del X y el Y. Porque con esto nosotros vamos a poder movernos. Ya, teniendo eso en cuenta, ¿qué más deberíamos tener? Ahora por la parte de jugabilidad. Un bote. ¿Qué es lo que deberíamos aquí considerar? Ya que estamos en esta parte y dice que el objetivo es manejar un bote por el canal Tenglo. Ya tenemos el bote. Tenemos que disparar al contrario. Ya tenemos las municiones. Todavía no las disparamos. Si uno de los jugadores acierta en 3 oportunidades, al contrario, gana la partida y termina. Entonces La eso vida es del... la vida. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener aquí vida. No, vida está bien ahí. Vida va a ser un entero. ¿Ya? Le vamos a colocar aquí que es valor 3. Ya. Podemos añadirle más cosas. Ustedes saben, mientras más cosas bonitas añadamos, más información vamos a necesitar. Y ahora, vamos a realizar, en este caso, los métodos. El primero, el método que va a ser el bote. Constructor. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el bote? Lo hablábamos delante. Manejar. Manejar, ¿cierto? Podemos mover, podemos decir que vamos a ir mover izquierda, mover derecha. Pueden ser acciones como más precisas. Acá vamos a decir que manejar y vamos a manejar hacia otra posición. ¿Ya? Entonces vamos a decir que vamos a manejar.
Y aquí vamos a recibir, por ejemplo, un double X, un double Y, por ejemplo. Y aquí vamos a tener... No, aquí lo vamos a dejar así. Por ejemplo, manejar. Solamente lo vamos a dejar así. Podemos seguir especificándolo, pero en este caso lo vamos a dejar de esta manera. ¿Qué más tiene que hacer el bote? Disparar. 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 ¿Qué implica? También aquí en los datos. Que Bajarle aparte de vida a tener... alguien. Uso Sí, de munición. Y uso de munición. entonces necesitamos aquí la capacidad. ¿Sí? ¿Capacidad? No, ¿cómo se podría decir? El La número, cantidad. cantidad, Municiones. la cantidad Municiones de en general, ¿no? ya la cantidad de munición. Cantidad de munición. Cantidad de munición. Esto va a ser de tipo munición. Entró. Ah, bueno. Bien, entonces, ¿qué más deberíamos destacar acá? Si disparamos, que esto es como lanzar un golpe, en este caso, el caso contrario es que tenemos que recibir el golpe. Recibir munición. O sea, recibir ataque, en realidad. Recibir ataque. En esta, aquí obviamente abstractamente, en el código vamos a ver si es que nos dio o no nos dio, ya en este método. Aquí se tiene que comparar. Y creo que con eso, hasta ahora. ¿Qué más podríamos tener en esta parte? No sé, no se me viene nada más a la mente. Ya, vamos a munición. La munición, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a necesitar? Una cantidad. Ya, pero aquí estamos pensando en la clase, no en el objeto. Porque aquí tenemos la cantidad. Fíjate, en el bote tenemos la cantidad de munición. El tipo de munición. Podría ser, muy bien. Entonces aquí Es vamos a poner, como. por ejemplo, una ID. Mm. Una ID que va a ser un entero. Y luego vamos a tener aquí el tipo de munición. Tipo de munición. Podemos decir que va a ser... Por ejemplo, acá yo le puedo añadir cuáles van a ser los tipos. Como por ejemplo... munición pequeña. Balines. Su huascazo. Small. Sí, Sus cohetes, sus medium. láser. Ya, pongámoslo así. De hecho, Para el que metió platas. vamos a Sus poner aquí bullet. El que le dio tiempo para dibujar ¿cómo que se llama esa cosa? Ya me olvidé cómo se llama. La siguiente. ¿Cómo se llaman los tipos de municiones? Veamos acá. Tipo de munición. Pero de bote, po. Vamos a hacer un concepto Pero es abierto. que depende del arma, po. Hay Ya, no esos que parecen dedos de viejo de campo. hay muchos tipos de munición de bala y de balines. Es el peor de campo del Naruto, ¿qué Vale. onda? De Sí, acero, Bala, de cohete y láser. cañón. Sí. Las del 9. De 9 milímetros. No, loco, pura de 5.56. Del Pero no 5. está visto aquí para que saque los modelos del Counter, pues. O que el Purateco, ¿no? Pues Purateco. Espérate que te- Juega a pura Pepe. Ya vamos a escribir, por ejemplo, incendiary o exploding. Ya vamos a ir colocando eso. Entonces tenemos una bala, luego la incendiary, y la otra va a ser Exploding. 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 Ya. Supongamos que existen esas, podríamos tener más. Ya. Bien, aquí vamos a tener asociado también por ejemplo, el daño. Damage.
en inglés. Aquí va asociado a un tipo de daño que lo vamos a asociar con el tema de la vida que está en el otro lado. Y dejémoslo así por ahora. Y por otro lado vamos a tener que crear esto, que va a ser munición. Vamos a tener en este caso, igual como acá se creó el tema de disparar, aquí vamos a disparar la acción en la munición en mover. Mover, y aquí le vamos a dar la dirección donde tenemos que movernos. De hecho le vamos a dar aquí la coordenada origen y coordenada destino. ¿Ya? Más que nada para saber desde dónde hacia dónde se tiene que mover. En este caso vamos a considerar que las municiones se mueven en línea recta. ¿Y qué más podemos hacer en esto? Nada más. Ya tenemos entonces este otro objeto que lo vamos a dejar acá. Ya, ¿qué más podemos dejar acá? Vamos a dejar la partida un poco más acá. Y nos quedan las estadísticas. Bien, la estadística, ¿qué vamos a guardar en estadística? Victoria, derrota, número de partidas. Ya, pero que ese es como un resumen. Pero en este caso vamos a decir que tienes que pensarlo en una partida primero. KDA. Entonces vamos a decir que este va a ser el ID de la estadística. ¿Ya? Esto va a ser un entero. Vamos a decir que vamos a tener el ID de la partida. En este caso, ID partida. Los jugadores. Ya vamos a decir contra quién se enfrentó. ID partida, va a ser un entero. Un string en realidad. String. Vamos a decir que vamos a tener el contendiente. Contendiente, que va a ser de tipo jugador, que es el jugador contrario. Y vamos a colocar acá. Ya, aquí podríamos colocar la cantidad de balas que disparó. Tiempo. Por ejemplo, aquí podríamos colocar tiempo de partida. O duración. Duración partida. Y esto va a ser de tipo. No, de tipo data. O sea, date en realidad. Duración de partida. ¿Qué más podría ser? Si ganó o perdió. Sí. Status. Y aquí vamos a colocar que esto es un string. Y vamos a decir que esto va a ser el winner o loser. Y vamos a tener un intermedio que va a ser un disconnected. Loser es con una hora más. ¿En serio? Ya, Sí. se me fue. ¿Y qué más? No sé qué más de acá. Que vamos a crear entonces un estadística. Ah, bueno. Ok. Estadística. Y eso. No debería tener ningún otro método aparte de los getter y los setter. Por ejemplo, acá en esta clase uno podría tener getter, ¿cierto? Yo puedo obtener toda la información acá. Pero yo podría utilizar los setters, modificar la estadística. No, porque ya No, pues. está. Uno jamás debería modificar la estadística en este caso. Entonces hay un tema. En este caso, nunca se puede utilizar acá el Había mano negra ahí. setter. Habría mano negra. Ya, bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Tenemos entonces nuestro diagrama de clase bien acotado, porque aquí, pudimos haber colocado más cosas. Por ejemplo, cada una de estas, pudimos haber hecho una herencia para poder definir los 3 tipos de balas o todos los tipos de municiones que existen.
Igual los botes, podemos haber hecho una herencia para poder definir los distintos tipos de botes que quisiéramos utilizar. Eh, y así podríamos haber seguido trabajando, ¿ya? Pero obviamente estas soluciones se pueden ir modificando a lo largo del desarrollo. Bien, chicos, ¿queda alguna pregunta sobre esto? ¿O algún comentario extra? Qué bulento hubiese sido un portaaviones, loco. También pues, puede decir que puede trabajar un portaaviones. Aunque se pueda cambiar el escenario, igual, en vez de que la tenga ahí. Por ejemplo, acá Este juego en la partida, quizás aquí pueda haber un tema de escenario, por ejemplo. Y ahí hubiesen colocado un escenario distinto. ¿Ya? Pelear al lado del Santa Redentor. Claro, pudiesen haber hecho distintas locaciones de Puerto Montt o de la región. En la plaza. Así como De Chile nomás, Canal- ahí en canal el de río Chacao. Mapocho. Peleando. ya, pero en el Mapocho no te cae ni un barquito. Po. En No, pero Chamisa. profe, yo me refería a que En empecé a Chamisa, usar al tema de la herencia. ¿Y cómo usarla? El juego se parece más y más a World of Warship. No se notó nada. Bueno, de cualquier manera así va a ser. ¿Ya? La idea era representar el videojuego. ¿Ah? Esto obviamente un ejercicio imaginario, pero claramente las personas que realizaron, por ejemplo, ese estilo de juego, tuvieron que pensarlo así en algún momento, antes de ponerse a codificar. Bien, ya chicos, para el día de mañana, recién terminamos el ejercicio 2. Para el día de mañana necesito que los otros grupos presenten cuál fue lo que realizaron. ¿Ya? No me acuerdo cuál era el otro equipo. Creo que lo tengo anotado en alguna parte. ¿Ya? Pero pueden hacer cambios. o- Sí, hagan todos los cambios. Recuerden que esto estamos todavía haciendo Te ejercicio. veo. Ya, el día de mañana entonces vamos a tratar de que podamos mejorar lo que más podamos los ejercicios. Y recuerden, yo ya se lo había mencionado, pero la próxima semana vamos a tener una evaluación sobre este mismo problema, ¿ya? Le voy a dar un problema, le voy a pedir que haga los 3 diagramas y se los voy a evaluar. ¿Bien? Entonces por eso esta semana centrémonos en esto. Eso de la próxima semana va a ser en grupo. Buena pregunta, no lo he definido. Lo voy a definir. Yo creo que sí, para no revisar tanto. Es que igual revisar 3 diagramas por persona es... XD. Ya no te la saqué, no te la saqué. Se la No, sabe. no, Sí, pero... se la sabe por libre. Sí. Sí. Se No, espía. o sea, igual me lo quiero sacar, pero una cosa no quita la otra. Pero Ya. 3 diagramas por persona igual es harto. Es harto, es harto. Así que no Pero sé. va a dar esto un tiempo estimado, así como tipo parcial o... No, para ti Sí, en 5 minutos lo tienes A que ti hacer. cinco. Mis evaluaciones siempre duran una semana. Así que si se las presento el día lunes, va a durar hasta el día viernes. Listo. Eso no ¿Por lo qué hasta el sé. domingo? ¿Y por qué no hasta el Chile domingo? Al ojo. Para que descansen el fin de semana. Ah, Ah, bueno. ya. O quieren hasta el domingo. Ah, para el No, domingo. no, está bien. No sé, Hasta el domingo. como quieran, ¿no? Hasta Domingo. Ya. lunes. Bien, chicos. El día de mañana, el siguiente grupo a presentar. Y ojalá el día jueves también el último grupo. El grupo sin grupo. Que también El presente. grupo- Oye, pero no hay nadie del grupo sin grupo. No hay nadie del grupo sin grupo. Los desapareció. De verdad. Quique. Bueno, el grupo perdido. Bien, de todas maneras, queda esto grabado, así que no hay trampa si hay aviso. Así que nos vemos, chicos. Despídense. Bueno, Nos vemos. Chau, chau, chau. chau. Como decía Raúl, Bien, chao, chao. besitos.